Ahí va a arrancar la grabación. Bien, ya estamos grabando, ¿eh? Ya estamos al aire. Bien, piénsense, ¿sí? Pasamos esta parte. Pli, pli, pli. Voy a agrandar un poco más. Capítulo 1, problemas y algoritmos, ¿sí? Entonces, ¿que nosotros qué buscamos? Mediante problemas y el razonamiento humano, lo que queremos nosotros es desarrollar algoritmos, ¿sí? Y además empezar a adquirir una forma de pensar en hacer algoritmos, ¿sí? Se puede decir de tratar de pensar, ¿sí? De una estructura o de una manera ordenada para el razonamiento también, ¿sí? Bien, formalmente definimos un algoritmo como un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema, ¿sí? O sea que nosotros cuando hacemos un programa, en definitiva, ¿qué estamos haciendo? Un algoritmo. Lo que pasa es que muchas veces que nosotros actuamos, muchas veces no siempre, muchas veces también es automático, ¿sí? Pero bueno, todo tiene una secuencia para trabajar, ¿sí? Y por ejemplo, veamos este ejemplo, ¿sí? El libro es, y bien creo que el autor es el norteamericano, bueno, acá hay un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de chiles con salsa de nuez, ¿sí? Bien, entonces fíjense lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hacer una receta, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Los ingredientes. Los ingredientes, muy bien, ¿sí? Lo que en un programa van a ser las variables. ¿Sí? ¿Alguien me decía otra cosa? Como verán, los ingredientes, ¿sí? Además de ser una cosa particular cada uno, tiene unas unidades, ¿sí? Algunos son cucharadas, otros son dientes, otros son unidades, otros son tazas, otros son granos, otros son gramos, ¿sí? Otro puede ser litro, etcétera. Acá, bueno, por ejemplo, tenemos la parte del relleno y también tiene ingredientes, ¿sí? Como también, por ejemplo, la tapa de la salsa, ¿sí? Bien. ¿Y cuál sería el algoritmo? Ya lo van viendo. Me preparó. Sí, los pasos a seguir, ¿sí? Entonces, los pasos a seguir. O sea, a medida que vamos haciendo las cosas, ¿sí? Esas serían como las líneas de programación, ¿sí? Lavarlos, secarlos, calentar el aceite en una sartén grande, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos siguiendo un orden, tenemos unidades y, ¿cómo es? Objetos que se necesitan, ¿sí? Y vamos siguiendo un orden para poder resolver, ¿sí? Y conseguir nuestra receta, ¿sí? Nuestro preparado. Entonces, para conseguir en este caso esta comida, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es una instrucción en órdenes, ¿sí? Si lo queremos llevar a un programa, sería el algoritmo, ¿sí? Bien, entonces, nosotros en la vida real, ¿qué vamos a tener? Un problema, ¿sí? ¿Y qué pasa primero? Primero tenemos que analizar el problema, no tenemos que salir corriendo, que va a ser lo más común y lo que se le cruce o se les tiente a ustedes hacer de una de entrada, que es ya directamente a programar, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes escuchan un problema y ya se sienten a programar, pero ni siquiera pensaron cómo
ordenar ese problema o ese programa, ¿sí? O ese algoritmo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema, ¿sí? Llámese máquina dispensadora, llámese lavarropa automático, llámese satélite, ¿sí? Auto, lo que sea, ¿sí? Que queremos resolver. ¿Cuál es el problema que queremos hacer? ¿Sí? Entonces, una buena medida es sentarse y escribir cómo seguirían el orden, ¿sí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo tratarían de resolver? ¿Cómo seguir el orden? ¿Sí? A partir de ahí, una vez que tienen en claro el análisis del problema, ¿sí? Empiezan a codificar o empiezan a escribir código, ¿sí? Y por último, lo verifican que no tenga problemas. ¿Qué pasa en esta etapa de verificación? Se puede verificar completo el programa o se puede verificar por partes. Entonces, si vamos verificando por parte, vamos viendo que cada parte funciona, ¿sí? Para poder pasar a la siguiente parte. ¿Por qué? Porque si escribimos un código desde la A hasta la Z, ¿sí? 1000 líneas, y nosotros lo corremos, y es muy probable que tenga un montón de errores y ahí nos volvemos locos, ¿sí? Entonces, es mejor también encarar por partes y ir viendo que vayan funcionando todo. O encarar, ¿sí? Con varios mini algoritmos que después se conectan a uno más grande, ¿sí? Entonces, otra manera de ver es precisión, determinismo o finitud, ¿sí? Precisión, los pasos a seguir en el algoritmo, o sea, tenemos que precisar, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinismo, ¿sí? Dado un conjunto de datos, ¿sí? Siempre debe arrojar los mismos resultados. Y finitud, el algoritmo, independiente de la complejidad, debe tener una longitud finita, o sea que tiene que tener un comienzo y un fin, ¿sí? ¿Cómo se puede graficar? ¿Sí? Fíjense en este eh, rombo, si quieren, o trapecio, ¿sí? Eh, la forma, fíjense en este rectángulo y fíjense en cómo se ve la impresión de resultados o cuál es el diagrama. ¿Por qué? Porque vamos a usar diagramas de flujo, ¿sí? Muchas veces, para poder facilitarnos a escribir código, ¿sí? Entonces, tenemos datos de entrada, ¿sí? Para resolver nuestro problema, ¿qué le tenemos que ingresar? Se procesan esos datos, acá es donde está el algoritmo principalmente, ¿sí? O nos pide los datos, y por último se muestran en pantalla, ¿sí? O una hoja, lo que sea. Para eso vamos a utilizar diagramas de flujo. Y cuando le decía el código C, bueno, el que nosotros nos basamos es el código C ANSI, ¿sí? Que es un código C estandarizado en simbología, en estructura, etcétera, ¿sí? Bien, cosas a tener en cuenta en un diagrama de flujo, ¿sí? El óvalo empieza y termina un programa. Cuando empezamos en un óvalo, cuando termina el diagrama de flujo, termina en un óvalo, ¿sí? Los datos de entradas, el gráfico es esto, ¿sí? Este rombo, este trapecio. Fíjense, datos de entrada, rombo, trapecio, ¿sí? Cuando representamos un proceso, ¿sí? Operaciones aritméticas, cambios de valor, etcétera, 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 ¿sí? Rectángulo. Cuando representamos decisiones, ¿sí? Este rombo que tiene dos salidas, no o sí. ¿Sí? Lo vamos a ver en estructuras del tipo condicional. Ya lo vamos a ver qué es un condicional, ¿sí? Por ejemplo, el if else, ¿sí? También lo vamos a ver en estructuras repetitivas como el for, el while o el do while, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar? Sí, seguramente con la parte de Arduino, if else, ¿sí? For, while, do while, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un termotanque que hierve agua, ¿sí? A 100 grados, permítanme poner la pizarra,
Bien. Entonces, tenemos en el proceso termotanque que llega a 100 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué va dentro de estructura? El sí. No sé por qué me empezó a escribir así. Permiso, ¿no? Estoy con un montón de libros y no tengo casi espacio. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno, ¿qué está pasando? No me acuerdo si acá salía el no y acá salía el sí. Ahí nos vamos a fijar. ¿Sí? Entonces, acá podemos entenderlo como el sí. ¿Sí? Igual. Capaz que voy a tener que reiniciar la tablet porque estos problemas son cuando se clava la tablet. Si no, tengo que reiniciar la máquina. Bueno. Bien. Si llegamos a la temperatura de 100 grados, se sigue el programa por acá. Si no llega, se sigue el programa por acá. Si no llega, seguramente puede ir a otra parte que puede decir, bueno, seguir calentando o puede volver acá, que quiere decir en una etapa anterior, ¿sí? Calentar. No voy a reiniciar la máquina porque se va a cortar la clase, así que voy a tratar de poder seguir así. Si no, vamos a acá. Bien, entonces como les decía, si la temperatura llega a 100 grados, sale el sí. Si no, va por acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esta etapa era calentar agua, ¿sí? El no podría volver acá. Y se conecta con lo que viene de arriba, ¿sí? Podría ir Sí, ahí. ahí haría un bucle hasta que llegue a 100 y después saldría por el sí. Y después saldría por el sí, bárbaro. ¿Y esto qué es? El if. Sí, ¿Sí? hay presenta una, digamos, una duda y te da dos respuestas posibles. Claro, es un condicional. Si hace esto, va por acá. Si no lo hace, va por acá. ¿Sí? El Que no else, sería el else, profe. claro, si no sería el else. Cuando tenemos varios condicionales, ¿sí? Si hace A, ¿sí? Por acá. Else por B. Else, ¿sí? También, o varios if, ¿sí? Más que nada, varios if, ¿sí? Por C. Y así. ¿Sí? Nosotros vamos entendiéndolo de esa manera, un condicional. Cuando utilizamos este tipo, es una estructura tipo SweetKey. Ya vamos a ver cuál es la herramienta SweetKey, pero lo que hace, si lo quieren interpretar, es como, ¿sí? Es como, voy a poner acá. Es como si hubiera un switch acá, ¿sí? ¿Qué es un switch? Un interruptor. Un interruptor. Entonces, según es el caso, vos sabés que es acá donde más problema tiene, porque no lo debe tomar bien. Bueno, pero según es el caso, agarra por acá, por acá, por acá o por acá. ¿Sí?
Por eso se llama switch case. Se entiende como este dibujo. En el caso de mostrarlo por pantalla, ¿sí? Hace este simbolito. Bueno, flechas indican siempre dirección, ¿sí? Voy a sacarlo de acá. Ahí está. Expresión de conexión dentro de una misma página. Esto ya vamos a ver que cuando el código es muy largo, ¿sí? A veces tenemos que hacer un salto a otra página para ver dónde sigue. ¿Sí? Si está dentro de la misma página, esto lo que dice es que llegó hasta acá, pone A y pone el circulito en otro lado y quería decir que vuelve a conectarse por ahí. ¿Sí? Esto lo que indica es como un señalador que sigue en otra página esa flecha, ¿sí? Donde puede haber otro diagrama de flujo de estructura. ¿Sí? Y esto se utiliza para expresar, ¿sí? Subproblemas, ¿sí? Que hay que resolver antes de continuar con el diagrama de flujo. Fíjense, entonces, tienen inicio, se leen datos, se procesan datos, fíjense en el dibujo, en las gráficas, se imprimen datos, pantalla, ¿sí? Esto hace como si fuera una hoja impresa, ¿sí? La están sacando en la impresora, por eso la ondita. Y fin, ¿sí? Bien. Nada, cuestiones generales, todo diagrama flujo debe tener inicio y fin, ¿sí? Las líneas utilizadas para indicar la dirección del diagrama deben ser rectas, verticales o horizontales. Nada de andar en diagonal o con alguna curva que va y que vuelve, ¿sí? Todas las líneas utilizadas para indicar dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas, ¿sí? No puede quedar ninguna línea así al aire. Más que nada, ¿por qué? Porque esto es como ya les dije, un código C-ANSI, ¿sí? Está bajo normativa. Más que nada, si ustedes quieren a ver, si es para ustedes un cuaderno, una cosa, pero cuando quieren presentar un documento, ¿sí? Tienen que seguir la normativa, porque esto no es nada más ni nada menos que un documento, ¿sí? Para que otro lo entienda, ¿sí? Bueno, acá tienen otras reglas más, ¿sí? Y vamos a ver esto, que a mí me parece muy importante, ¿sí? Bien, los datos o los tipos de datos pueden tener diferentes tamaños, ¿sí? ¿Recuerdan que usábamos en Arduino el int, el float, generalmente, o el char? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Bien, ¿y eso por qué es? Porque ocupan un espacio en memoria. Y generalmente cuando programas... ¿Sí? Ah, creí que alguien había preguntado algo. Creí que alguien había preguntado algo. Bueno. ¿Qué pasa con esto? Ocupan un espacio de memoria. ¿Y qué quiero decir por espacio de memoria? ¿Sí? Ustedes tienen un tamaño, ¿sí? De celda. Por ejemplo, si tienen una computadora, ¿sí? Eh, de 32 bits, solamente tienen 32 bits, ¿sí? Para escribir. Tienen 64 bits, 64 bits, ¿sí? Bien. Pero después ustedes, por ejemplo, imagínense que utilizan los más grandes, como es, variables, que ahora no me acuerdo de memoria, ya se las digo, cuál es la más grande. No era como cuando veíamos el Arduino que trabajábamos con 8 bits y teníamos de 0 a 254 combinaciones y así determinábamos el tamaño sería del dato. Claro, pero por ejemplo,
cuando ustedes están programando, ¿sí? Ustedes pueden usar una variable del tipo doble, ¿sí? Se escribe así, doble. Lo escriben así en el código. En vez de darle entero, le dan doble, ¿sí? Esto es entero. Cuando declaran la variable, le dan doble. Ustedes, ¿sí? Van a estar utilizando 64 bits para almacenar esa información. Y supongable que ustedes lo que están almacenando es en realidad cantidad de personas, ¿sí? O sea que ustedes tienen 1 o 2 por 1 a la 64, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Perdón, 1, ¿sí? Por 2 a la 64, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ustedes, no sé, tienen 100 personas o un programa que tiene 400 unidades y están usando doble, ¿sí? ¿Cuál es el número más grande que escribirían? El 400. O sea que ustedes es muy probable que con 9 bits ya les alcance y les sobra, ¿o no? Fíjense. ¿Cómo? No, me parece que cuando abre el micrófono Hugo, me parece que le hace rebote y se escucha lo que vos hablas, por eso parece que habla alguien. Bueno, miren, vamos a escribir, queremos manejar 400 cosas, ¿sí? Objetos, operar con 400 objetos cuanto mucho, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en binario, ¿sí? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es lo mismo que hacer 1 por 2 elevado a la 7 o a la 8, ¿sí? Ojo. Fíjense. Con 400, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 1 por 2 a la 9, ¿no nos alcanzaba ya? ¿O no? Sí, porque 1 por 2 a las 8 es 256. Claro. Y 1 por 2 a la 10 es 1024, o sea que con 1 por 2 a la 9 ya nos hubiera alcanzado, ¿sí? O sea que con 9 bits, ¿sí? Si queríamos trabajar hasta 400, nos alcanzaba y nos sobraba. ¿Cierto? Queremos números redondos, ¿no? Que no iban a ser fracciones, que no iban a tener decimales, ¿sí? Entonces nos alcanzaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente, que si ustedes utilizarían variable doble, ¿sí? Y solamente utilizan cuanto máximo hasta el 400, ¿sí? Si yo utilizo una variable del tipo doble, yo puedo cargar, ¿sí? Doble es 64 bits, ¿sí? Entonces, en binario, ¿sí? Son 64 de estos. Tener mayor precisión, ¿no? No sé cuánto hay ahí. 4, 8, 12, 16, 10, 20, 24, 28, 32. Creo que sería por acá.
Bueno, no llega más porque no le da a la computadora, ¿sí? Bueno, fíjense. Se saturó. ¿Lo ven? No da ese número tan grande en decimales. ¿Lo ven o no? Sí, No puedo profe. creer. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Fíjense, aparece hasta por ahí que sería, qué sé yo, los millones, los miles de millones, los billones, los miles de billones, los trillones, ¿sí? O sea que me llega un punto que ya, tic, ahí ya está, murió. Bueno, ¿qué quiero decir? Que lo ven todo este espacio de bits, ¿ven? Sí, 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 Bueno, profe. todo eso utilizaría para cargarse. O sea que si ustedes están trabajando con 8 unidades máximo, todo esto igual ocuparía espacio en la memoria, en los buses, en lo que sea, ¿sí? En el almacenamiento. Pero solamente, ¿sí? Lo estaríamos trabajando realmente con los de 4 menor valor. O si fuera 400 con los 9, ¿sí? Todo esto siempre estaría en cero, pero igualmente estaríamos usando ese espacio de memoria para guardar el bit 1, para guardar el número 1, ¿sí? Nosotros trabajamos entre 1 y 400, para guardar el número 1 utilizaría todo esto y solo prendería este. Para guardar el número 400 usaría casi 9 de estos, ¿sí? Y todo esto estarían también en cero. Pero el espacio en memoria de 64 bits, una palabra de largo de 64 bits, la estaría ocupando ese espacio. Y es por eso que enseguida les rebalsaría la memoria, ¿sí? En el programa. Es por eso que nosotros utilizamos diferentes tipos, ¿sí? De variables. Por ejemplo, un entero, ¿sí? Va de menos 32.768 a más 32.717, que es 1 por 2 a la 16, creo, ¿sí? A ver, vamos a verlo. Vamos a poner binario, ¿sí? 2, 3, 4, 5, No, no, profe, la 16. 32 entonces. Ah, me pasé 132.000. Tiene que ir menos, menos, menos. Ahí está. Fíjense en cuánto es. 1 por 2 a la 16. 16. Lo que les había dicho. 1 por 2 a la 16. Fíjense que da 5.535. ¿Sí? Y nosotros vamos de 32.767 o lo que es lo mismo, de 0 a 32.767, que son 32.768 números, ¿sí o no? Claro, yo lo conté, me dio 65.000 y claro, es el doble, serían las dos posiciones, lo Claro, negativo y lo porque va, positivo. toma desde los negativos a los positivos los Claro, enteros. sí, sí, Va por del eso es más. 0, mitad para cada lado. Claro, sí, sí, Es yo que lo en conté mal. realidad el 0 se cuenta como positivo. Por lo tanto, el número de los positivos es en numeración un número menos, pero en realidad la cantidad de números es la misma que de los negativos, ¿sí? Los negativos arrancan de -1 y los positivos arrancan de 0. Claro, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que cuando nosotros hablamos, qué sé yo, de 8 bits, vamos en realidad de la posición 0 a la 7? Sí, sí. Bueno, por eso ven que es 16 bits. Entonces ustedes enteros y quieren trabajar con números chicos, esto les alcanza y les sobra. Ojo, si ustedes van a superar en enteros este valor, ya van a tener que usar más bits. Y entonces, en lugar de usar un entero, ¿qué pueden usar? Y usar float. Float es con coma, ¿sí? Por lo tanto,
el número es mucho más grande, ¿sí? Imagínate que es 3, 4 por día a la 38, ¿sí? De cada lado, ¿sí? Yo te diría que puedes usar un long, que es un entero, ¿sí? Solo que ahora puede tomar mayor cantidad de números. Fíjate que puede tomar como positivos, o sea, en realidad puede tomar unidad, bueno, aparte de unidad, la parte de unidades de 1000, ¿sí? Alrededor de 5.290 y pico millones, ¿sí? O sea, serían 2.147 puede escribirse en positivo y hasta 2.147 en negativo. Ojo, si no usan los negativos, si utilizan solo del 0 en adelante, escribirían de 0 a 65.000, ¿sí? No sé si más o menos me... Claro, vos tenés el espacio. Si vos lo querés usar mitad para cada lado, lo usás mitad para cada lado. Si querés usar todo positivo, podés usar todo el espacio igual. Claro, Los 2 a la 16, todos positivos. Por claro, ejemplo, en el lado del int. por supuesto. Lo mismo pasa con el long, lo mismo pasa con el float, ¿sí? Claro, por ahí el rango es lo que te confunde, digamos. Vos tenés los 65 y podés usar todo para atrás también, si querés, todo negativo. Por supuesto. Claro, claro, pues eso te muestra el rango, pero no te dice que vos podés, o sea, por ahí a veces puede prestar confusión. A mí me prestaba confusión, no sabía si, digamos, los espacios los tenés, vos tenés 8, pero podés usar 4 para atrás, 4 para adelante, o podés usar los 8 para adelante o los 8 para atrás, pero el Claro, eso espacio es es, uno solo. claro. Si vos, por ejemplo, estarías usando, qué sé yo, por ejemplo, la máquina expendedora de bebida que tienen 16 bebidas, ¿sí? Y después lo otro que pueden usar es hasta, no sé, 50.000 pesos en plata para dar vuelto y etcétera, ¿sí? Yo creo que con usando entero, ya les alcanzaría y les sobraría, ¿sí? Porque negativos no usarían, ¿o no? No debería. El cero es el mínimo valor que pueden tener. Y sí, porque hasta para, o sea, para plata, para devuelto, para Claro. cantidad de bebida. Ahora, si utilizarían ustedes una cuestión que va, por ejemplo, miden temperatura entre valores positivos y negativos, bueno, ahí tienen en cuenta también el rango para ver la cantidad de espacios que necesitan, ¿sí? A ver, esto lleva su sentarse, mirar tablas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a este libro, también lo van a ver, ¿sí? Estas son palabras dedicadas o exclusivas, y también lo van a ver en esta tabla, ¿sí? El char es un carácter pequeño de byte, el int es entero, el float tiene punto, o sea, coma, flotante, ¿sí? El doble es mayor rango del float, ¿sí? Bueno, el boy es sin tipo, ¿sí? Y acá, ¿qué ven ustedes? Este es otro libro, ¿no? Perdón. Está medio chiquito. Ahí se escuchó bajo a alguien que estaba hablando. Perdón, lo voy a agrandar. Fíjense, el char, ¿sí? ¿Qué es el char? Los caracteres, las letras. Los caracteres, ¿y dónde lo encuentran los caracteres? ¿A dónde utilizan ustedes los caracteres o cómo cargan los caracteres en algún programa o en alguna hoja? ¿Lo vieron el año pasado? Con hexadecimal. No, con el código ASCII. No. Ustedes recuerden que con el código ASCII tienen las 256 caracteres que tiene el teclado. O sea, de 0 a 255. Generalmente se utiliza de 0 a 128, lo que pasa que después el resto son lo que se usaba, ¿sí? Voy a ponerlo acá, son lo que se usaba antiguamente en las hojas de Word para darle marcos o ribetes a los costados. ¿Sí? Vamos a poner una imagen. Vamos a poner esto.
¿La ven a esta? ¿Sí? Entonces fíjense en que hasta el 128 lo tienen por acá, y después prácticamente, ¿qué es lo que tienen? Tienen, bueno, estos con doble punto, con lo del medio, la unidad de un cuarto, los marcos, ¿sí? Marco doble línea, marco lleno, símbolo integral, ¿sí? Y esos son de 0 a 255, son los 256, ¿sí? Caracteres del código ASCII. Y 256, ¿cómo se lograba el 256? ¿Sí? ¿Con cuántos bits? ¿Con 8 era? Tiene el volumen bajo alguien que me habló recién. Ah, yo, profe, porque cambié el micrófono. 8, está muy bien. 2 a la 8. 2 a la 8, 256, está bien. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Ese código, profe, es como cuando usted aprieta Alt y el teclado numérico y marca una Claro. letra, un símbolo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos caracteres tiene un valor numérico. ¿Sí? Entonces, fíjate, que vos podés tener una máquina de 16 bits o memoria, lo que sea, pero siempre el char utiliza de 0 a 255 o de menos 128 a 127. ¿Sí? Bueno, el char es con signo. ¿Sí? El unsigned char es solo los positivos. ¿Sí? Quiere decir sin signo. ¿Sí? Solo los absolutos son positivos. El entero es con signo, va a mitad para cada lado. El unsigned int es sin signo. Entonces, acá también va de la mano de la respuesta que quería Carlos, o que preguntaba Carlos. Carlos dice, puedo usar entonces, si necesito, mitad positivo, mitad negativo, por supuesto, pero si usas int, ¿sí? Si a las variables les pones int, usarías ya de por defecto mitad negativo y mitad positivo. Si utilizarías unsigned int, lo que te aseguras es que esos espacios, esos 16 bits, sean solamente para números positivos. ¿Sí? Sí, está bueno saberlo. Bueno. Entonces tienen un unsigned short int, que es el corto, un unsigned o un long int, que fíjense que es mucho más grande el número, ¿sí? Porque ya vamos cambiando, ya ahora no es 16 bits, sino el long es 32 bits, ¿sí? El float, ¿sí? Que es 3,4 elevado a la 38 en decimal para cada lado, ¿sí? El doble, que es 1,7 elevado a la 308, ¿sí? El long doble, que son esos 64 bits casi, ¿sí? 3,4 elevado a la 4932. Entonces, imagínense si ustedes están usando nomás 400 unidades o algo así en un programa de botella o de cantidad de personas o en un estadio que solamente utiliza, qué sé yo, tiene capacidad para 30.000 personas y utilizan todo esto. Lo que ustedes están haciendo es que a su sistema embebido, ¿sí? Enseguida le rebalsen la memoria, ¿sí? Se ralentiza el proceso porque el procesador, el controlador, más que nada el procesador que está dentro del microcontrolador, ¿sí? Eh, el procesador que están usando, perdón, lo que tiene que hacer es operar matemáticamente, continuamente, ¿sí? Con todos estos números. Y cuando hablo matemáticamente, no la manera en que ustedes ven la suma, sino que está trabajando con toda esa cantidad de bits. ¿Sí? 1 por 2 a la 64 bits.
¿sí? O sea que imagínense 64 espacios que continuamente va sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Eso necesita transistores y compuertas, y eso va levantando temperatura, va ralentizando el sistema, y a su vez, ¿sí? Cada vez que se utilizan, no sé, ponele 1000 variables, ya está, ya llenaron todo, ¿sí? Lo que tenían, quizás, ya rebalsaron el sistema. Es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes tienen, ¿sí? Eh, por ejemplo, con una máquina de 32 bits, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Con una computadora de 32 bits, ¿sí? ¿Cuál es el máximo, la máxima cantidad de memoria RAM que pueden ustedes tener? Y más o menos 4 GB, depende del modelo. 4 GB. ¿Pueden tener menos? Sí. ¿Más? Imposible. ¿Por qué? Porque solamente tienen 4 GB de direcciones, donde pueden guardar en esa memoria RAM, ¿sí? A su vez no es solo datos, sino es el dato de donde se almacena la dirección, o sea, a la altura de la calle, ¿sí? Donde se guarda ese dato. Entonces, si vamos a la calculadora y tenemos una máquina de 32 bits, ¿sí? Vamos a ponerlo en binario y vamos a hacer. Ahí tenemos 16. Tenemos 8. 16. 20. 24. 28. Bien. ¿Cuánto nos da? ¿Sí? ¿Acá qué valores serían? ¿Acá qué valor serían? Y ahí vos me tienen los 4 GB, bro. Claro, acá estarían los megas, ¿no es cierto? Los kilos. Acá serían los megas. Y acá serían los gigas. O sea que como máximo podrían tener 4.2 GB de direcciones. Y a su vez, ¿sí? No podrían almacenar datos que sean más grandes de 32 bits. ¿Se entiende? Capaz que se presta un poco a confusión. Y no, pasa, por ejemplo, también con, ya que hablaba de eso, depende de cómo esté formateado el disco, también el tamaño del clúster que vos tengas te deja almacenar archivos de cierto tamaño y, por ejemplo, en el sistema que usaba antes, el FAT32, no podía almacenar archivos de más de 4 GB. Bueno, ¿por qué? Porque era hasta 32 bits. A ver, cuando Exacto, vos por eso es FAT32. es el gordo 32. Exacto, después ahora salió el NTFS, que bueno, ahí ya podés usar los archivos Sí, mayores a 4 GB. sí, se va moldando porque es dinámico. Claro, o sea que vos decís que en una máquina de 32 bits, que bueno, procesadores de 32 bits ya no quedan muchos, pero hay, por más que No, vos por le podés ejemplo, en poner. microcontroladores, mucho del mercado de microcontroladores son Claro, yo te digo en son una PC 32 de bits. escritorio. Ah, ok. Eso ya, lo que es microprocesadores para computadora de escritorio, prácticamente 32 bits no hay. Pero, por ejemplo, vos comprás una placa profesional para prototipar algo, poderosísima y demás, son generalmente de 32 bits. Los Arduinos son de 10, 12 bits. Sí. Y, bueno, te decía, esos 32 bits, sí, perdón, 32 bits, ¿qué quiere decir? Que tenés 32 ceros, ¿sí? O 32 espacios, ¿sí? Que a su vez quiere decir que tenés 4 GB de direcciones y podés almacenar como máximo 4 GB de información. O sea, podés almacenar un dato que ocupe 4 GB de información y de direcciones también
podés tener como máximo hasta 32 bits de direcciones. ¿Por qué? Porque es 32 bits cómo divide o cómo trabaja o cómo codifica las direcciones y cómo el tamaño, esto te da no solo la cantidad de direcciones que se puede obtener, sino además te da el tamaño, ¿sí?, de palabra máxima que podés tener. Podés tener de 32, podés tener de 31, 30, ¿sí? Pero si vos usás los 32 bits para palabras de 2 bits, quiere decir que todo lo otro lo estás malgastando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el microprocesador o la arquitectura solo admite hasta 32 bits, ¿sí? Con lo cual no te puede generar, ¿sí?, una dirección mayor a 32 bits. Su ancho de canal es de 32 bits. Su manera de trabajar matemáticamente en su unidad aritmética, ¿sí?, es hasta 32 bits. Menos no, más no puede hacer. Con lo cual no puede aumentar la cantidad si esto fuera un... Es bárbaro cómo me está haciendo las figuras, cómo dibujo tan bien. Escucha, si ustedes hagan de cuenta que esto es una estantería, lo que quiere decir es que lo que guarden acá adentro no va a poder tener más grande un tamaño que de 32 bits. Y a su vez, la cantidad de divisores no puede ser más grande de 32 bits en direcciones, ¿sí? O sea, 1 por 2 a la 32, ¿sí?, va de 0 a 1 por 2 a la 32, ¿cuánto máximo, ¿sí?, para almacenar? No puede haber un número más que este en direcciones, porque no lo puede manejar, no lo puede operar, no existe. Hace de cuenta que ese microprocesador solo sabe contar hasta 32 bits, con lo cual puede trabajarte información en 32 y puede direccionarte información en 32. Es por eso que mayor a 4 GB no se puede trabajar de memoria RAM, ¿sí?, porque no maneja valores más grandes. Si vos le pones una más grande, te reconoce solamente 4. Claro. Sí, o sea, vos le podés poner 8, pero te va a contar 4. Por eso, en realidad, el FAT32 sirvió hasta que los discos rígidos eran hasta cierto tamaño y después ya, chao. Claro, exacto. Oye, vos con el 64 sí ya podés poner 8 GB, te los reconoce y los usás. Claro. Sí, también tenés que ver los slots que tengan, ¿no? Porque antes no tenías tantos slots como ahora, que te leían hasta 8, 16. No, pero por ejemplo en 64 bits, despreocupate que tenés como para meter memoria RAM, no te van a alcanzar los slots, ¿sí? Por lo menos en el tamaño de memoria RAM todavía existente en el mercado, ¿sí? Quizás en Sí, algunos. no. Aparte con una sola plaqueta ya tenés, vienen hasta de 8, así que vos si tenés, podés poner 2 juntas, si tenés un solo slot podés también, vienen de 16, no, eso ya ahora no es más como antes. Bueno, entonces van a ver estas tablas. Y cuando vean estas tablas las tienen que interpretar de esa manera que yo les acabo de decir, ¿sí? Fíjense en que prácticamente el número no varía. ¿Por qué? Porque lanzar en el long es lo mismo en 16 bits o en 32 bits, ¿sí? El long doble es lo mismo en 32 bits o en 16 bits, porque es 1 por 2 elevado a la tanto, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que si tienen un número más grande de los 16 bits que pueden manejar, ahí, viste, pueden empezar a tener conflictos como directamente no funcionar bien. O sea, ahí pasando en claro, digamos, cuando vos programás y querés usar, va a cargar valores y querés usar, tenés que fijarte cuántos son los valores que vas a usar o cuánto vas a ocupar para no usar una escala mayor, que digamos lo único que vas a hacer es procesos y ocupar espacios y saturar la memoria, sino usar la más acotada posible a tu proceso, digamos. Sí, a ver, esto tiene una profundidad un poco más grande, sino en el sentido que cuando vos trabajás con microcontroladores, ¿sí? Por ejemplo, yo justo estoy acá porque cuando me abre los PDF me los abre con el Explorer, pero vamos a pasar a otro, ¿sí? Voy a venir acá. Fíjense, por ejemplo, voy a poner una placa común de mercado, ¿sí? STM 32.
F407. Por ejemplo, ¿sí? Este es un sistema embebido. Fíjense que tiene un aire parecido al Arduino, ¿lo ven? Sí, bastante parecido. Sí, sí. Pero bueno, ya es profesional. Ya tiene muy alta confiabilidad, seguridad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene los pines de entrada, salida, PWM, ¿sí? Bien. Pero fíjense que ya utiliza un microprocesador Cortex M4 de 32 bits y es una ARM, ¿sí? O sea, un peso pesado. Claro. Fíjate que en todo caso, vos ahora ya no podés tener, por ejemplo, vos estás trabajando con datos y tus datos superan los 4 GB de información, ya estás en problema con este microcontrolador. ¿Sí? ¿Recordás por qué? Por 1, por 2, ¿sí? Porque 1 por 2 a la 32 ya te daba 4 GB, ¿sí? Carlos. Sí, estaba pensando justamente. No, estaba viendo que tú usabas el Arduino, usaba Entonces, el si Mega vos, y tenés sí, 10 bits nomás. También te pasaba lo mismo cuando le querías poner muchas cosas, empezaba a poner lento, porque ya, primero digamos, se va a tenía. poner lento y después puede ser que levante temperatura y se queme el Arduino. Estos generalmente están reforzados, bien diseñados, son procesadores Cortex, ¿sí? Del tipo M. Sí, Sí, vienen Cortex M9 también. la estructura, ¿Sí? digamos, la arquitectura del procesador tiene ya, digamos, también protecciones contra temperatura, todo ya es otra cosa. Claro, pero ¿qué pasa? Más de 4 GB, si vos, imagínate si en lugar de usar entero, vos estarías, no sé, haciendo un programa de un lavarropa automático, ¿sí? Pero vos a todos los datos los almacenás en variables del tipo doble. Y ya lo pones en problemas. Y digamos que quizás tendríamos que calcularlo, pero bueno, en 100 datos ya llenaste la memoria. Ponele, no sé, habría que calcularlo porque en realidad tenemos la capacidad de memoria máxima es 4 GB, habría que ver cuántas palabras de doble, ¿sí? Entran, ¿sí? Tendría que ponerme a calcularlas, ¿sí? Sí, se entiende. Es por eso que uno lo que busca es que el sistema sea lo más eficiente en estos tipos de microcontroladores, porque vos, por ejemplo, en un lavarropa automático, bueno, a ver, se está viniendo un advenimiento, si bien acá en Argentina tenemos un problema con el, el 5G, ¿sí? Porque prácticamente no existe el 5G, se hicieron pruebas y demás, pero no, creo que todavía no está emplazado en Argentina. Y el 4G no existe en todo el país, por ejemplo, Chaco no tiene 4G y otros lugares de Argentina tampoco. ¿Qué te quiero decir con esto? Que se están viniendo lavarropa inteligente, aire acondicionado inteligente, máquinas inteligentes, autos inteligentes, casas inteligentes, ciudades inteligentes. ¿Sí? Eso es IoT. Lo que ustedes están relacionando con mecatrónica también. ¿Sí? Entonces, vos, si tenés un lavarropa inteligente, o una heladera inteligente, o un aire acondicionado inteligente, no tenés un disco rígido ahí adentro. Tampoco tenés una memoria RAM. ¿Sí? Generalmente el banco de memoria, ¿sí? Lo trae la placa y es muy chiquitito. O es una especie de caché, ¿sí? Tendría que ver bien las características. Dame un segundo que busco la ficha del STM32, ¿sí? ¿Alguien me quería hablar? ¿Alguien otro? Yo escuché a alguien que dijo algo, profe, y mira, fíjate la cantidad de memoria que trae. Qué lento, se clavó. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah. Fíjense la cantidad de memoria que trae. O sea, tiene memoria flash, 1 mega y 192 kilobytes de RAM, nada.
Bien. ¿Ahora entendés por qué tenemos que seleccionar los tipos de variables a trabajar? Y sí, porque si te equivocás, tendrías que poner una computadora tamaño baño para poder trabajar, o sea, con la capacidad que vos querés hacer un proceso chiquito, tenés que elegir, digamos, A correctamente lo que ver, vas a procesar. si vos querés hacer un lavarropa inteligente, un aire acondicionado o hasta la guía de un misil, esto te alcanza y te sobra, ¿sí? Lo que pasa es que si elegís mal los tipos de datos, ¿sí? Y con pocos datos enseguida lo rebalsás, pero la verdad es que tenés 99% en blanco que no estás usando porque usaste datos kilométricos, ¿sí? Para almacenar un alfiler. No sé si me explico. Claro, porque vos cuando elegís el doble, te pone el primer valor y los otros espacios te los deja vacíos, no importa que vos no le pongas nada. No, pero los ocupa. Exacto, por eso te digo, si vos elegís un valor más corto, si por más que vos pongas poco, te usa uno, pero ese valor ocupa, ponerle muchísimo menos y te deja el lugar para seguir cargando. En vez, si vos ya la primera te ocupa la mitad de la memoria, vos pusiste un 1 y el resto quedó vacío. Eso es lo que vos estás queriendo decir. Claro, por eso tenés que tener en cuenta porque los microcontroladores profesionales no traen mucha memoria, ¿sí? Es que en realidad no la necesitan, porque es como decíamos recién, si vos haces No la bien el programa, necesitan. la Por misma. eso, sí, por eso usamos programación en C, porque vos podés escribir 10.000 líneas de código y quizás usaste 1 mega de programa. Vas a ver el tamaño y es irrisorio, ¿sí? Fíjate que eh, el tamaño, de, por ejemplo, estos archivos, ¿sí? Vamos a elegir un archivo cualquiera. UNRAF, fundamentos de programación, programas y ejemplos. A ver, quiero ver uno cualquiera. De UNRAF. ¿Dónde lo tenía? Fundamento de computación, ahí está. Programas y ejemplos. Fíjate lo que ocupan. Opa, la pucha. A todos, ¿no? Cuando hablo, en realidad, fíjate lo que ocupan. Este es el programa. ¿Sí? ¿Cuánto ocupan? Un K. 300 bytes. Dice un campo que no te puede escribir menos. Claro, no te puede escribir menos, te ocupa el K entero, porque es como decíamos recién, el clúster o el espacio físico es un K. 300 bytes. 128, 128, perdón, ese es el ejecutable. Perdón, 290 bytes. Sí, El o Hola sea, Mundo, bien programado, está optimizado el espacio, la variable elegida está 81 bytes. correcta. Claro. A ver, quizás es un poco tedioso hablar de esto y demás, pero es mínimamente necesario por lo menos, ¿sí? No saberlo de memoria, pero tenerlo en la mente, ¿sí? Nada, ¿por qué? Porque lo van a encontrar en los primeros capítulos de todos los libros de C. ¿Qué te quiere decir? Y muchas veces, si uno no lo explica o no lo dice, uno lo lee y no sabe por qué. Porque una cosa es C, aprender C a programar. Y otra cosa es aprender a programar C para programar placas de microcontroladores. Porque si vos aprendés a programar C para después trabajar en una computadora, yo te podría decir que hasta podés usar todo doble que va a andar sin problema, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenés mucho poder de procesamiento. Pero cuando vos ya empezás a trabajar en un microcontrolador para hacer un prototipo, para hacer una máquina, lo que sea, ahí sí entra a cobrar relevancia. Es por eso, ¿por qué queremos saber C y para qué lo queremos aplicar? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, de mi parte no, profe. No, tampoco. Ya me sacaste la única que podía tener hasta ahora. Bueno, espero haber tratado de ser claro, porque no es tan fácil de ver a veces esto, ¿sí? A mí en su momento me llevó un tiempo tratar de entenderlo,
más que nada porque si aprendes desconectado de para qué lo necesitas hacer, hay cosas que no las ves. Ahora, ustedes conocen de Arduino, saben medianamente algo de microcontroladores, saben de placas, saben de esas características que pueden parecer limitadas, porque si esto lo comparamos con un celular o con una computadora, ¿qué parece? De juguete. ¿Cierto? Un juguete. Pero sin embargo es poderosísimo, ¿sí? ¿Dónde lo van a ver a estas placas? ¿Sí? En las máquinas CNC, ¿sí? En soluciones de conectividad, bueno, soluciones de iluminación, soluciones de control de motores, por ejemplo, cuando ustedes vean un variador de velocidad, un arrancador suave, ¿sí? Alarmas, ¿sí? Teledetección, ¿sí? Vamos a ver aplicaciones. Toda esta, cuando entren a la página de ST, van a ver la cantidad de aplicaciones que tiene. Por ejemplo, en electrónica, este tipo de placas, ¿dónde creen que la pueden encontrar? Vamos a jugar un poquito de eso, así tampoco los canso tanto, ¿sí? Con solo datos, ¿sí? Para que ustedes también entiendan la relevancia y la importancia de estas plaquitas que parecen de juguete, ¿sí? ¿Dónde creen que pueden encontrar una placa de este tipo? Pueden venir de tamaño más grande, más chico, ¿sí? Esto es porque es una placa para Discovery, es una placa de estudio, ¿sí? Después ustedes, cuando buscan una ya más estándar para embutir en algún lado, les pueden venir más chicas y con menos cosas que no necesitan para ahorrarse un montón de espacio. Sí, díganme. ¿Tiene esas heladeras inteligentes? ¿Puede ser? ¿Tiene Vamos a internet? mirar. ¿Sí? ¿Quieren espiar un poco? ¿Dónde las podemos encontrar, este tipo de placas que parecen de juguete? ¿Sí? Uy. Eh, en drones. ¿Sí? Hace toda la parte de control de vuelo, claro. Entonces, maneja la señal remota, Fíjense en que los MOSFET, los motores, claro. totalmente. Lo pueden encontrar, ¿sí? En consolas de juego. Lo pueden, a ver, productos clave. Bueno, esto lo que traen son las cosas que traen. Algunos traen NFC, ¿sí? Otros traen brújulas, que serían como los compases, acelerómetros y magnetómetros para tipo también trabajar también si quieren con GPS, acelerómetros, etcétera. Esto ya lo trae integrado a la placa, ¿no? Ustedes después eligen la placa que quieran. Lo pueden encontrar. Yo lo que quería era, más que nada, la visual, el archivo visual, ¿sí? A ver, si está acá. Porque si no, le tengo que leer los títulos, pero me gustaba que lo vean. Bien, tienen los STM32 Cortex M, ¿sí? 32F7, con Cortex M4, pero también tienen con Cortex, el F7 es Cortex M7, ¿sí? Y el STM32, la familia STM32H7 trae dos micros, ¿sí? Uno es un M7 y trae otro que es un M4. Y fíjense que, voy a agrandarlo un poco si ustedes quieren, Eso, 550 MHz. ¿sí? ¿Se acuerdan cuánto trabajaba el Arduino? El microprocesador del microcontrolador del Arduino. En 16. Cuanto mucho, ¿no es cierto? El Arduino 1. Megahertz, sí, creo que sí, 16 Megahertz, megahertz. Sí, sí, creo que megahertz 16, nomás, más que eso. O No sea sé. que esto mínimo es, solo con este es 30 veces más rápido.
pero además trae otro que es 20 veces más rápido. Trae dos. ¿Sí? Si eligen un STM32, ¿sí? F2 es prácticamente 8 veces más rápido. Además de ser de 32 bits, ¿no? Entonces, ¿dónde lo pueden ver? Sí, bueno, en este caso traen uno de 64 MHz. Bueno, estos son más chicos, ¿sí? Entonces, lo pueden usar en redes de inteligencia artificial, ¿sí? Ya sea para hacer dispositivos wearables, esos que usan las personas, para hacer quintas o cosas inteligentes, para hacer máquinas, ¿sí? Bueno, para aprendizaje profundo de máquina, permite el uso en redes neuronales, ¿sí? O sea, captura datos, limpia, entrena, procesa, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí empiezan a tener kit de desarrollo, ¿sí? Estudios de caso. Solución de inteligencia artificial para sensor de conteo. Usaron un H7. Bueno, si queremos entramos acá y lo vemos. Mantenimiento predictivo de bajo consumo. ¿Entramos en este? Entonces, fíjense, con una placa, ¿sí? Lo que hicieron fue una unidad autónoma de detección, ¿sí? De errores o de cambio de variables en el funcionamiento, ¿sí? De una máquina. Entonces, ¿qué hicieron? Acá tienen la máquina, ¿sí? Esto parece una central hidráulica. Ahí pusieron el STM32, ¿lo ven? Sí, ¿Lo ven? ¿Vieron algo? ¿Vieron que tenga protección contra ruido electromagnético o algo? no, no se ve nada. Lo metieron crudo. ¿Y eso qué les da la pauta? Que ya vienen preparados para el ambiente industrial. Está bien, ¿no? Yo lo pondría dentro de un gabinete y demás. Y Pero una jaulita de Faraday no le vendría mal una protección. seguramente, pero ya sí es suficiente, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Una red neuronal, ¿sí? Que retroalimentan el, el sistema embebido, ¿sí? ¿Sí? Y que corre en tiempo real, ¿sí? Y entonces va tomando, ¿sí? Por las entradas. Bueno, en este caso solo trabaja con, eh, creo que estaba leyendo una sola o unas pocas variables, ¿sí? No me acuerdo qué era lo que estaba leyendo. Bueno, no me acuerdo si dijo un ventilador de un horno o algo así. Bueno, la cuestión es que está leyendo, va comparando continuamente la variable y cuando ve que hay una variación, ¿sí? En el mantenimiento preventivo, que puede ser vibraciones, puede ser temperatura, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, automáticamente te informa, ¿sí? En tiempo real cuánto se está deteriorando, ¿sí? Si les interesa, entran ahí y si les interesa ver más profundamente, 5 minutos. ¿Lo miramos? ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan el audio? Díganme si escuchan el audio, ¿no? Yo por lo menos no lo escucho, bro. No escuchan, ¿no? No, No, no. No, te escucho. Bueno, a ver. Ahora sí, siempre el Google Meet.
Deben un toque que dejo de presentar y vuelvo a presentar, a ver si me da la opción. No me deja el audio, ¿sí? A ver, ¿por qué no me deja el audio? O no me da la opción del audio. Sí, o sea, tenés que poner en la configuración qué es lo que vas a compartir, si es micrófono o si el audio de la pantalla, capaz que sea ahí la configuración, tal vez sea esa. Sí, yo te digo, a ver, ver la configuración del organizador, compartir su pantalla, sí, lo comparto. Con el Zoom es mucho más fácil encontrarlo, con esta a veces. Y ahí en Uso- audio, Mira, voy a audio y me dice bocinas. No, el predeterminado que es el tema de los altavoces auriculares de la computadora, ¿sí? Eh, acá más nada. Bueno, de última, bueno, le voy a poner, sería como que te está compartiendo solamente el micrófono. claro, no sé por qué no. Ah, a veces te lo pone así para que no haga eco, que no rebote el micrófono. Si vos tenés parlante, te trata de tirarlo al auricular. Solución, subtítulos, no, ¿Hay configuración. profe el icono que está en el medio cuando se pone sobre la pantalla? ¿Cuál icono? Cuando recién estaba presentando le sale un icono que tiene un parlantito tachado. A ver, déjame ver. No, no me aparece nada. Ese que está en el medio. Que tiene como un rayito y un parlantito en el medio. Ah, dejar de silenciar tu presentación, sí. ¿Y por qué no me deja silenciar? No me deja. Che, no me deja dejar de silenciarla, ¿ves? A ver desde acá. Vos sabés que no me deja. Pero déme un segundo. Si no, lo que le voy a poner es el subtitulado. Subtítulos, traducción. Pues total está en inglés, así que español. Bueno, ¿qué tienen acá? Sí, es una planta, bueno, electrónica, pero bueno, esto es para mí, por lo que veo, debe ser la misma STM, ¿sí? ¿Ven esto que hay acá? ¿Ven esto? Sí. Bueno, en esto vienen los carreteles de microcomponentes, ¿sí? De circuitos integrados. Ah, o si la cinta esa que tiene el componente y la máquina los va agarrando de ahí, son como Claro. los Esta es dispensers de la que componentes. suelda y esta es la que tiene el reflow, ¿sí? De soldadura. Tiene como un baño líquido, ¿sí?
Bueno, ven, ahí lo que hicieron fue, bueno, conectar el sensor, ¿sí? Y la salida, y bueno, y ahí colocaron como en una especie de placa de Pertinax, algo así, le adosaron la placa del micro. Bien, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Eligieron una placa STM32, ¿sí? De las que traen acelerómetro. ¿Para qué? Había un chico que hizo un ultrasonido el año pasado. De ustedes, del curso de ustedes. Un baño por ultrasonido. Me parece que fue. Hugo, no está ahora Hugo. Yo, profe. Bueno, Hugo, ¿te acordás cuando yo te hablaba de acelerómetro? Sí. Estas placas ya lo traen incorporado, ¿sí? O sea, depende del modelo que elijas de placa. ¿Sí? ¿Tiene un Entonces, conector BNC ahí, la salida uno puede ser un BNC ese? no. Se ve que le soldaron ahí a esa placa, le soldaron algo y después le pusieron un conector, pero está roscado, ¿eh? Ah, por eso, pero sí, no el BNC no es el que usa la antena que va roscado o media vuelta, no me acuerdo cómo que se llama. No, el BNC es el tipo banana, me parece. Bueno, ¿qué hace? La máquina vibra. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un análisis de vibraciones, de mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces eso te grafica y te dice si, dependiendo la energía de esa vibración, si es peligroso o no es peligroso, o es aceptable o no es aceptable, ¿sí? Bueno, en este caso, ellos lo que se ve que midieron fue la máquina en condiciones ideales, ¿sí? O de inicio, o de arreglo, y a partir de ahí fueron eh, ¿cómo es? Grabando la deformación de las vibraciones. Eso lo alimentan, ¿sí? En una computadora con un algoritmo, ¿sí? Y de inteligencia artificial, pero para resumirlo y hacerlo mucho más simple, lo que hacen es, ese algoritmo lo que va viendo es cómo se va corriendo, ¿sí? Esa gráfica, digamos, esa vibración va aumentando, ¿sí? Entonces te notifica cuán cerca ya estás de algún posible fallo, ¿sí? Lo podés hacer visualmente, a ver, acá la gráfica, mirás más o menos en la época que se te rompió cómo era la gráfica, mirás esa gráfica A, cuando ves más o menos que es bastante similar, ya estás cerca otra vez de una rotura, ¿sí? Eso lo hacen con, con el acelerómetro, como hablábamos antes. Claro, El claro. tema es la calibración, porque así como está puesto, o sea, la calibración debe ser muy mala. Se mueve un poco y ya se descalibra eso. No, no te creas, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, vos decís por el tema del ángulo que puede llegar a tener. No, porque yo, por ejemplo, cuando calibré el mío, vos lo posicionás, lo calibrás y te toma una referencia, un punto de referencia. Y después, si vos lo movés o lo inclinás un poco, dependiendo los ejes, porque te cambian los ejes, la gráfica te da distinta. Ah, ok. Lo que pasa es que vos lo que pones, está bien, a vos lo que te faltó es poner lo que se llaman unos filtros de Kalman, ¿sí? Que lo que te van quitando son esos errores, ¿sí? O sea, vos corres como unas operaciones matemáticas que se llaman filtros de Kalman, ya vienen en librerías, ¿sí? Entonces vos lo que te interesa en realidad es las vibraciones, ¿sí? Está bien, se puede correr, pero esta placa está sólida, ¿sí? Y prácticamente no se desviaría de la posición en que fue puesta inicialmente, ¿sí? Igualmente, en lugar, lo más probable, ¿sí? Es que lo que ellos hayan hecho, que eso todavía no lo escuché, no lo puedo descifrar, es que ahí en esa entrada lo que esté entrando no sea porque la placa lo tiene incorporado al acelerómetro, si bien vienen placas que tienen el acelerómetro en la placa, ¿sí? Pero me parece que por los cables es más probable que uno de los cables sea el sensor, ¿sí? El acelerómetro, que debe ir pegado, ¿sí? Contra una superficie, y eso ya está pegado. ¿Me explico?
Sí, sí, como bueno, que yo puse el Arduino también que viene, se viene Claro, separado. Bueno, claro. Y fíjate que además, si te pones a mirar el cable, si mirás acá, ¿qué ves? Un motor. sí, sí. Entonces es muy probable que lo hayan pegado, sí, en una de las caras del motor para medir continuamente la aceleración del motor. El problema debe estar viniendo porque, por ejemplo, o esta parte, que parecen una manguera de entrada y una de salida, ¿sí? No sé si será de gases, que es lo más probable por el tipo de manguera, ¿sí? Pueden ser gases que chupa y bueno, y ahí está el problema de la suciedad de la máquina que dice que después tienen problema en la línea cuando están soldando, ¿sí? Las placas continuamente. Y el Sí, acelerómetro que trae la placa, ¿no será también por protección de la misma placa ante vibraciones o no? no, el acelerómetro ese que trae es, por ejemplo, no toda la placa lo traen. Vos, cuando elegís la placa, buscás una que tenga acelerómetro. ¿Más o menos me explico? Porque, por ejemplo, estas placas muchas veces terminan en un celular, en una tablet, ¿sí? Y vos te acordás que cuando inclinás el celular o inclinás la tablet, también podés usar la herramienta de acelerómetro. Ah, sí, sí. O con los juegos también. Claro, entonces vos cuando pones un display, ¿sí? Esto ya lo podés convertir, según la placa, en una celular o en una tablet. ¿Qué te quería decir? Es un ventilador, ¿sí? Es un fan, dijo, un ventilador. Bueno, nada, quería, tampoco voy a poner todo el video porque más o menos lo escuché ya y lo que están diciendo es que, bueno, desarrollaron este sistema para poder parar la máquina en el momento justo y no tanto seguir un cronograma estático o fijo de reparación, ¿sí? O de limpieza o de control, ¿sí? Una cosa así. Sí, o sea, no tener como variable el tiempo, sino el desgaste. Claro, que es mucho más efectivo, ¿no? Porque lo que estás haciendo es un diagnóstico en tiempo real del equipo, ¿sí? Bien, ¿qué te quería decir? Bueno, entonces, bueno, esto acá dijimos, ¿sí? 5 pasos para la I. Fíjate, ¿ves? Por ejemplo, acá tenés número de piezas, ¿verdad? Procesador de aplicaciones con Bluetooth baja energía. Estos vienen con acelerómetro, ¿lo ves? Acá tenés acelerómetro, ¿sí? Pero estos vienen con brújula, compás, ¿sí? Entonces vos vas eligiendo la que querés, ¿sí? Solución. Eso que vienen con brújula es para teledirigir, por ejemplo, decirte, no Sí, sé si un, GPS, no sé si ¿sí? un cohete, pero un dron o algo. Ah, bueno, sí, para saber ciertas cosas, sí. O un vehículo inteligente, sí, o qué sé yo, hacer logística, ¿sí? Hacer un sistema tipo vigía, ¿sí? ¿Qué más? Microcontroladores automotrices, ¿sí? Mirá, acá tenés las
MEQs. ¿Alguna vez escucharon hablar de las MEQs automotrices? No, lo único que escuché es el vigía común, que le ponen los camiones o Ah, por ahí bueno, los sí. vehículos grandes. ¿Nunca escucharon hablar de la MEQs o la MEQs automotrices? La computadora de los autos. Ah, la que te tira la información ahí en la pantalla, va lo que está en pantalla ahora, ¿no? La que controla todas las variables del automóvil, la combustión, ¿sí? Apertura, etcétera, ¿sí? 32 bits aborda la necesidad, modo de control de carrocería, refrigeración, iluminación, asiento, caja de conexiones, cargadores de batería, pli, 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 pli. O sea, inclusive se usan estas placas, por ejemplo, para los autos, ¿sí? ¿Qué más? Eh, electrónica personal, a ver, gaming, drones, audio, video, smartphone y tablets. Ya ahí tienen. Entonces eligen el tipo de plataforma, tipo iPad, ¿sí? O SD, ¿sí? Con Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ¿sí? Conexión wireless, con salida de audio para speaker, headphone, ¿sí? Sensores de sonido, con interfase que puede ser mediante display, con touchscreen, ¿sí? O sea, trae todas las herramientas también para usarse, que seguramente, si me fijo, ¿ves? Los SOCs, cualquier equipo de computadoras o celulares, ¿sí? Bueno, los Snapdragon, bueno, estos son los Qualcomm, pero las características, o no tengo las características, bueno, después me tendría que fijar, pero es para que más o menos tengan una idea que no son cosas de bajo nivel. ¿Ven la aplicación que tienen? A ver, ¿qué son los dispositivos ADA? Ah, para los equipos, bueno, radares o para los equipos, sí, de diagnóstico de los vehículos. Circuitos integrados de audio, para amplificadores, para terminales de sonido, ¿sí? Bueno, comparadores, amplificadores, etcétera. Energía analógica y automotriz, ¿sí? Bueno, chasis, circuitos integrados para el motor, o sea, controladores del motor, del tren motriz, ¿sí? Diferentes configuraciones. ¿Qué otra cosa? Bueno, tecnología NFC, posicionamiento. A ver, para lo que todos ustedes crean, esto sirve. Y si no, otra marca, ¿sí? Son los... eh, hay varias marcas, pero estas son las que generalmente más uso yo. Y acá tienen la serie C2000, ¿sí? Memoria flash hasta 512 KB, 38, 18 pines, ¿sí? De alto rendimiento, ¿sí? Y acá empiezan a tener de alto, medio, bajo rendimiento, ¿sí? Aplicación. Entonces el ATmega que usábamos en Arduino es un juguete al lado de esto. Bueno, pero ustedes tienen que empezar por algo para empezar aprendiendo a entender los conceptos o conectarlos, ¿sí? De lo posible de entrada, como para después ir caminando hacia estas cosas, ¿sí? Fíjense que tienen para vehículos eléctricos de estaciones de carga a CDC o de CDC, ¿sí?
o sea, de corriente alterna a corriente continua, o lo que se llaman booster, que son DC-DC, ¿sí? Corriente continua a otro nivel de corriente continua, ¿sí? Bueno, dirección asistida, motores auxiliares, tracción, en lo que es accionamiento industrial y variadores de velocidad, ya sea vectorial o la que quieran, ¿sí? ¿Qué más? Arrancadores suaves, bueno, señales que si quieren usarlo para electromedicina, también, bueno, lo que quieran, control de motor, accionamiento, diseños de referencia. Bueno, fíjense, acá tienen un corrector de factor de potencia, ¿sí? Bifásico, con medición de potencia, sí, pero hecho con uno de estos microcontroladores. O un control de motor de corriente continua trifásico sin escobillas, ¿sí? O accionamiento automotriz de un motor BLDC, ¿sí? De corriente continua sería, ¿sí? De 60 vatios. Nada. Entonces, a ver, vamos a elegir. Buscando algo más o menos interesante para nosotros. Accionamiento motor escobillas, sin escobillas, ¿sí? Sería un brushless de corriente continua, 36 volt, de alrededor 1000 vatios, ¿sí? Entonces ahí tienen la placa de la etapa de potencia para manejar un motor de 1 kilowatt, ¿sí? Que funciona con una batería de litio de 10 celdas de 36 a 42 volt. El diseño usa 60 volt. No me acuerdo, no, era el otro curso que quería hacer alguien en una silla de ruedas. Con esto le va bárbaro, ¿sí? Para manejar el motor. Nada, eso le quería comentar un poco de todo, ¿sí? O sea, conectarle un poco también los conceptos del porqué del CES y la teoría, como para después seguir con la parte de programación. Bueno, chicos, por hoy vamos a cortar acá, ¿sí? Vamos a seguir el miércoles de la semana que viene. Con algunas palabras reservadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron lo que era el define, o sea, lo usaron, pero no vieron bien para qué servía, ¿sí? Ahora ya estuvieron viendo qué son las constantes, las variables, por qué el tamaño, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a ver las palabras, esto, no hay más que estas palabras en C, ¿sí? Para hacer un programa, no hay más que estas palabras, ¿sí? Estas son las palabras, digamos, reservadas para el lenguaje, ¿sí? Y ya a partir de la clase que viene, ¿sí? Bueno, operadores matemáticos, demás, y ya capaz que ya empezamos a hacer un par de programas, ¿sí? ¿Están? ¿O se murieron en el camino? No, estamos. La ¿Estamos? próxima clase no vamos a morir. ¿Por? Cuando empecemos a programar. No, a ver, lo que tienen que agarrar es la programación con cariño y no meterle ideas de que van a tener que renegar, ¿sí? Agárrenla con cariño. Vamos a ir introduciéndonos lo más prolijo posible, como para que no la sufran, que la entiendan, el por qué. Lo más importante en la programación es que entenderla, ¿sí? Después, nadie sabe de memoria todo. Muchos después continuamente utilizan programas que un poco te corrigen lo que escribiste, ¿sí? Pero bueno, hay que empezar. Una vez que aprenden a programar, aunque sea en un lenguaje, pasar a otros lenguajes no les va a ser tan complicado. Por ejemplo, el día de mañana quieren aprender Python, ¿sí? Cuestiones así. Pero es muy necesario que ustedes sepan programar, ¿sí? Si no, van a ser un técnico limitado en herramientas, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes además sean creativos, ¿sí? Que se dediquen a hacer sus propios equipos si pueden y programen además su propio equipo. Bueno, chicos, si no les molesta, vamos a cortar acá.
Bueno, Fabio. Bueno, nos vemos la semana que viene. Avísale al que esté faltando, demás, invítenlo al grupo. Me hacen acordar eso, si armamos un grupo. El PDF está mostrándolo, ¿está en algún lado? Yo ahora se los mando por WhatsApp. Ah, buenísimo, bárbaro. Como Dale. y le mando los 2 libros por WhatsApp, ¿sí? Dale, por el miércoles te hago acordar entonces por el tema del grupo. Dale, dale. Igualmente, si están muy, muy ansiosos, tienen mi sitio de YouTube para empezar a ver los videos de C, ¿sí? O sea, esos siempre van a estar. Voy a ir cargando además estos, pero si están muy ansiosos, tienen para largar, ¿sí? No es que tienen por varios lugares para verlo, ¿sí? Dale, genial. De años pasados. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Dale, Fabio, nos vemos el miércoles. Vamos Chau, chau. todos. Chao.